El acta de la sesión 94A ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 95A ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, de lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo para el establecimiento del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales, adoptado en Ciudad de México el 19 de septiembre del año 2023. Una excusa del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Claveren, quien por temas de agenda no podrá asistir a la sesión. En su representación comunica que asistirá el director general subrogante de Asuntos Jurídicos, don Pedro Ortúzar, acompañado por el subdirector de la División de Integración Regional Multilateral, don Rolando Ortega, y por el analista de la misma división, el señor Juan Alberto Fernández. Pareo entre los diputados señores Estefan Schubert y Raúl Soto, y también justificativo, señora presidenta, el diputado señor Estefan Schubert, quien se encuentra en misión oficial con aviso de salida del país, y también de la diputada señora Francesca Muñoz por impedimento grave. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, punto varios. Gracias, presidenta. Darle la bienvenida, ya que estuvo mucho tiempo sin poder venir a la comisión, espero que esté mejor. Saludar también a los representantes del Ejecutivo y a toda la sala. Presidente, mire, hace poco salió una noticia en donde el presidente de los Estados Unidos, que lo hemos debatido largamente acá con respecto, algunos podemos tener opiniones distintas, pero el presidente de los Estados Unidos anunció el 50% de subir los aranceles al cobre. Todos sabemos lo que significa el cobre para nosotros. Entonces, presidente, no sé si tomar en consideración a todos los parlamentarios, pero a lo mejor oficiar la Cancillería para que, por su intermedio, para que nos expliquen qué está, cuál va a ser, digamos, el pronunciamiento por parte de Chile, porque evidentemente el mensaje está claro, es directo, y puede ser por ciertas actitudes que hemos tomado nosotros como país en materia de relaciones exteriores, puede que no, pero debe tener alguna explicación, saber cómo la Cancillería lo va a enfrentar, cuál es la postura del presidente, pero a través del canciller, y creo que es un tema a lo menos grave, y a lo menos los parlamentarios de esta comisión deberíamos ir manejando ciertos antecedentes para estar preparados también a lo que pueda llegar a suceder. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Lave. Con respecto al punto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales me envió un mensaje comentándome justamente esta información, pensando, me imagino, con que podría salir en esta sesión. Me dice que con respecto a la información de aranceles del cobre, esta fue una declaración del presidente Trump en el contexto de una reunión de su gabinete. La frase exacta es: creo que el arancel al cobre será del 50%. Por ahora no hay ninguna orden ejecutiva ni por lo tanto arancel efectivo. También señalar que participamos de las consultas públicas de la investigación. De todas maneras, también están gestionando una reunión para tener más información oficial de nuestras contrapartes y nos va a estar informando constantemente. Por lo anteriormente expuesto, creo que no es necesario oficiar a Cancillería. Ahora, si bien lo estima la comisión, puede ser también una decisión que se tome por parte de los diputados, pero de todas formas la subsecretaria está disponible para atender las consultas como esta, y bueno, también se le pueden hacer las consultas pertinentes al canciller cuando sea citado en la siguiente sesión. Presidenta, me parece bien. Creo que lo que corresponde en los canales oficiales en este Congreso no es un WhatsApp que la subsecretaria le envía a usted a su teléfono, no es un canal oficial. Entonces sugiero que esa misma respuesta la dé por oficio para que quede registrado, y además a lo mejor sugerirle a usted, presidenta, que tengamos una sesión que pueda ser secreta, pero nosotros tenemos que estar más o menos informados cuáles son las acciones que va a tomar Chile, porque todo a lo menos hemos entendido que cuando el presidente de los Estados Unidos dice podrá, quizás, a veces termina haciendo lo que él está planteando. Entonces
Creo, Presidenta, que en estas cosas no hay que escatimar, menos en la información. Por ende, sugerencia, una sesión especial con la subsecretaria para saber qué es lo que está pasando. A lo menos puede ser secreta por temas de intereses. Y el oficio sí o sí, Presidenta, porque el WhatsApp está bien, pero no es un canal oficial, por lo menos para este congresista. Gracias. Pido el acuerdo de la comisión para poder oficiar con respecto a los términos que menciona el diputado Lave. ¿Sí? ¿Puede reformular la pregunta? Que lo mismo que le mandó por WhatsApp a la Presidenta, lo manden en un oficio. Básicamente es cuáles son las acciones que va a tomar Chile, cuáles son las conversaciones que está tomando con el país de Estados Unidos, y tercero, cuáles son las repercusiones que pueda tener esto con respecto a si que se llegara a materializar. Creo que son tres preguntas bien básicas, bien obvias y tremendamente importantes. Si alguien más quiere sumar alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, diputado Lave. Diputada Castillo y luego diputado... Muchas gracias, Presidenta. Sí, primero darle la bienvenida. Si pide, por favor, el silencio del diputado Lave también para que todos podamos intervenir. Sí, mire, más allá de que no sea algo oficial y hay puras opiniones extraoficiales, desde al menos del presidente de Estados Unidos ya diversas vocerías del Estado se han referido al tema. También lo ha hecho el presidente ejecutivo de Codelco durante estas últimas horas. Y si bien no hay nada oficial y formal al respecto, yo creo que es un tema importante que sí hay que alertar. No es un ingreso para nosotros sustantivo, de hecho es el pilar de nuestra economía, por lo tanto creo que es algo de relevancia. Ahora, es relevante también llevar a la reflexión, más allá del oficio que se solicita por parte del diputado Lave, cómo actúan gobiernos autoritarios, en este caso como el de Estados Unidos, no solamente en materia arancelaria y esta guerra económica que se ha ido impulsando y creciendo durante los últimos meses, sino también como nosotras, defensores de nuestros recursos y también de nuestra economía, a propósito de todo lo que se ha dicho en los últimos días de la responsabilidad económica, hacemos gala de algunas cuestiones. Yo acá tengo bastante... en la imagen de lo popular, ¿no? Como muchos diputados y diputadas celebraron el triunfo de Donald Trump bailando, por ejemplo. Y hoy día nos damos cuenta que ese festejo no es más bien, es más bien antipatriótico y afecta a nuestros intereses nacionales más que algo positivo y que vaya a generar un mayor impulso y a un mayor crecimiento económico, aun cuando consideramos que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile posterior a China. Entonces sí creo que es importante, pero también es relevante cada vez que hacemos estos convenios marcos, que cuando nos vienen a decir desde Cancillería aprobar, también ver la globalidad del fenómeno que se está viviendo con el gobierno autoritario de Donald Trump. Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Castillo. Diputado Venegas, y cerramos el punto si no hay nadie más interesado en hablar. ¿Diputado Venegas? ¿No? ¿Pasa? Bueno, entonces... A mí me complica el hecho de que efectivamente hasta el momento no hay ninguna comunicación formal. Entonces no hay que hacer cosas que nosotros, a partir de las relaciones que son tan estratégicas, tan complejas, y cuando dicen relación con cuestiones de negociaciones que está sosteniendo específicamente la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo? Pueda alterar esas negociaciones, porque en términos concretos no hay nada. No es más que palabras que se han señalado en una reunión de gabinete por parte del presidente de Estados Unidos, y entonces yo no sé hasta qué punto sea apropiado darle mayor elocuencia a este tipo de cosas que en términos reales no existen, no son más que un momento de campaña política nomás en un instante determinado. Yo me sumo, eso sí, al oficio, pero quiero insistir que no hay que generar mayores, no hay que levantar tanta polvareda respecto a este tema, porque hasta el momento, en lo concreto y en lo oficial, no existe nada. O sea...
Muchas gracias, diputado Venegas. Entonces quedamos en oficiar acuerdo, en oficiar a Cancillería para que nos informen sobre los términos que el diputado Lavey había mencionado. La sesión será coordinar hasta que haya mayor claridad con respecto a estos temas, una vez que tengamos la respuesta del oficio. Y bueno, le damos entonces al secretario la autoridad para poder redactar el oficio. Entrando entonces en la orden del día, la sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de acuerdo originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el acuerdo para el establecimiento del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales, adoptado en Ciudad de México el 19 de septiembre del 2023. Boletín 17.644-10. Asiste en representación del Ministro de Relaciones Exteriores, el Director General de Asuntos Jurídicos, Pedro Ortúzar, subrogante, acompañado por el subdirector de la División de Integración Regional Multilateral, Rolando Ortega, por el analista de la misma división, Juan Alberto Fernández. Muchas gracias por acompañarnos y les dejamos la palabra para que puedan empezar con este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio agradecer a todos los señores diputados que integran la comisión y al señor secretario de la misma, porque fuimos compañeros de curso. Él decía que él era el más Mateo. Era Mateo, sí, pero de curso en la universidad. Paso entonces a referirme al proyecto. Básicamente de lo que se trata este acuerdo, como su nombre lo indica, es la creación de un fondo de adaptación climática y respuesta integral a desastres naturales, que adoptaron los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, preocupados, por cierto, por el cambio climático, las manifestaciones que este mismo ha tenido en el mundo entero y particularmente vinculado a nuestra región, por catástrofes naturales, desastres, mitigación y reparación de respuestas a emergencias y desastres, etc. Entonces el sentido que tiene es la creación de un fondo voluntario, porque este es un fondo que los países van a crear y se espera que hagan aportaciones voluntarias. Ahora, hay una cosa muy importante en esto, que también se pueden no solamente aportar los países que integran la comunidad, sino que también socios extrarregionales y otros actores públicos, con el objeto de ayudar a la mitigación y adaptación del cambio climático, incluida la gestión de riesgo de desastres en la región. Hay una cosa también fundamental que tiene este instrumento, que consiste en que la CEPAL se hace cargo del fondo. El fondo no lo va a administrar la CELAC, sino que lo va a administrar la CEPAL, de acuerdo a todas las condiciones administrativas que tiene Naciones Unidas respecto de la administración de estos fondos. Entonces eso es muy importante porque ellos son los que tienen que manejar este fondo y evaluar también y ser responsables de los proyectos que se financian con los recursos del fondo. Ahora bien, los proyectos que se van a presentar son evaluados en función de su alineación con las políticas nacionales que tienen los países, la exposición al riesgo, la relevancia y factibilidad de las propuestas, su impacto potencial, la claridad de sus indicadores, la eficiencia y eficacia de los recursos y el compromiso del beneficiario. Este es un instrumento que, como lo indico, es muy breve porque tiene un preámbulo donde están las condiciones y se señalan lo que se tuvo en vista precisamente por las partes para celebrar el instrumento, y posteriormente tiene 10 artículos en el cual se crea el fondo, se establece los instrumentos que se van a tener a la vista para precisamente verificar esos proyectos, que la CEPAL se va a hacer cargo del fondo, y después están aquellos artículos que dicen relación con las normas tradicionales que tienen estos convenios internacionales relativos a la entrada en vigor, como bien digo, a los cambios que se le van a hacer al mismo, a la posibilidad de denuncia, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Diputado Lavey. Gracias, presidenta. Presidenta, hemos tenido varios de estos temas, digamos, proyectos de acuerdo. La pregunta es, ¿cuánto significa, cómo significa? En el sentido, presidenta, es que
si esto está valorizado, si es un aporte mensual, anual, es una sola vez el aporte, porque creo, y si el secretario me puede refrescar la memoria, presidente, por su intermedio, en algún momento fui yo quien pidió si la Cancillería nos podría traer en algún momento lo que significan estos acuerdos, en económico. Lo pedí, no sé si ha llegado, me da la impresión que no. Entonces, claro, podemos firmar todos estos acuerdos, pero entendamos que el país no está de la mejor manera posible, no estamos generando muchos recursos, más bien seguimos gastando. Entonces, la pregunta en concreto, presidente, es ¿cuánto, cómo y cuántas veces? Y lo otro es qué posición va a tener Chile también con respecto en este tema específico. Porque cuando uno pertenece a esto también recibe algo de retribución, un poco más de profundidad. Eso, presidente, gracias. Como lo dije, este instrumento no contempla fondos, sino solamente voluntarios. O sea, el país que está en condiciones de aportar al fondo lo va a hacer. Y como dice el informe financiero que se acompaña al acuerdo, esto no va a irrogar fondo fiscal, por lo menos en este año ni en el próximo, porque de haber una contribución voluntaria, eso tendría que aprobarse en el presupuesto, y en el presupuesto de la Nación, y de ahí hacerse el aporte. Entonces, yo le diría al señor diputado que efectivamente no va a haber aporte, que no hay en esta etapa un gasto fiscal, ni está programado un gasto fiscal en los próximos años. Como decía también al comienzo, aquí no se trata solamente de aportes voluntarios de los países que forman parte de la comunidad del CELAC y los latinoamericanos, de la CEPAL, del CELAC, sino que también hay socios extrarregionales que también uno espera que aporten, porque hay países europeos que están aportando. Entonces, ese fondo que existe, por lo menos Chile no va a aportar. Y el aporte que haga va a ser en los próximos años y es de naturaleza, vuelvo a repetirlo, voluntario. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Diputado Moreira y luego diputado González. No, González le toca. González y luego Moreira, ya. Muchas gracias, diputado Moreira. Muchas gracias, presidenta. Esto, entiendo yo, es un esfuerzo para poder resolver o intentar mitigar un problema que no tiene solución, que es la crisis climática, que ya está desatada, que no se va a poder revertir, al menos ni siquiera a mediano ni largo plazo para los humanos. Y se crea esta cuenta corriente, ¿no? este fondo sin fondos, para que luego puedan inyectarse recursos. Yo quiero recordar que en esta región de Valparaíso, los incendios que tuvimos hace un par de veranos, que produjeron muchos muertos que no los vamos a recuperar, tuvieron también un gasto fiscal para una reconstrucción que además ha sido totalmente ineficiente, pero el gasto fue de 800.000 millones de pesos. Se tuvo que aprobar una ley especial solo para la reconstrucción de ese incendio que afectó a 3 comunas de Valparaíso, de manera parcial. 800.000. El presupuesto de CONAF, de funcionamiento de la institución, más el presupuesto de incendio, es alrededor de 150.000 millones en la ley de presupuesto que aprobamos el año pasado. O sea, esto es 6 veces el presupuesto nacional de CONAF y de incendios, por un incendio, que se puede haber prevenido si hubiera estado vigente y aplicada la ley corta de incendios que todavía el Senado no despacha. Entonces, este problema nos cuesta plata, y nos cuesta mucha plata. Yo pedí en su momento, en una comisión investigadora, cuánto nos costó los incendios de Santa Juana, Nacimiento, Coronel, que fue el año anterior al de Valparaíso. Y el subsecretario de la época se comprometió a entregar las cifras, nunca las entregó. O sea, nunca juntaron los montos que habían puesto los distintos servicios públicos, los municipios,
y el gasto luego en reconstrucción por el otro incendio. Si le sumamos a eso los costos por las inundaciones, o sea, estamos hablando de un problema planetario que ningún país va a poder resolver por sí mismo. Entonces, para poner en contexto, por ejemplo, si existiera este fondo para evitar que se siguiera deforestando la Amazonía, eso tendría un efecto en el clima en Chile. O sea, en el fondo hay medidas que es necesario tomar que escapan de nuestra frontera. Por eso es importante que este fondo se cree y esperamos que luego tenga dineros y esperemos que estén bien focalizados para que sirvan, porque la verdad yo dudo que sea una cantidad de plata suficiente para mitigar los efectos económicos de todos los desastres. En este momento hay un desastre en Texas, por ejemplo. Si retrocedemos un par de semanas teníamos inundaciones en Francia. Si retrocedemos un poco más, o sea, en este mismo momento también hay incendios en Europa, incendios grandes, me refiero como los que nosotros tuvimos, son desastre tras desastre y tienen costos económicos gigantes. Pero necesitamos una acción coordinada. Yo creo que esto es un esfuerzo básico y mínimo, con poco empuje, si no vendría con fondo. Vendría ya, ¿verdad? El Ejecutivo se hubiera comprometido a aportar una cantidad de fondos, probablemente otros diputados se hubieran opuesto a eso, que les preocupa mucho que estemos poniendo dinero en organismos internacionales, pero en relación a la crisis climática, lo tengo que decir como ecologista, no vamos a salir solos. Ningún país por sí mismo va a poder resolver, no resolverlo en realidad, es no empeorarlo y ver cómo tomamos medidas de resiliencia para los efectos que va a tener. Así que llamo a aprobarlo. Muchas gracias, diputado González. Y respecto a con el micrófono, por favor. Sí, perdón. Respecto al fondo y la cantidad de dinero que ha reunido hasta el momento, quisiera, si usted permite, darle la palabra a don Rolando Ortega, que es el subdirector de la División de Asuntos Regionales, que podría ilustrarnos un poco a cómo está el fondo, porque este fondo es voluntario, pero como bien decía el señor diputado anteriormente, que me antecedió en la palabra, resulta que es muy importante tener por lo menos la creación del fondo y que el mismo se vaya generando financieramente una cantidad que permita de alguna manera impedir los desastres, o si no impedirlos, por lo menos limitarlos, o bien venir en ayuda de las personas que tienen estos problemas. Entonces... Ya nomás, démosle la palabra a su director. ¿Tiene el micrófono? Gracias, señora presidenta. Decir un par de cosas antes de entrar de fondo al tema de los recursos que ya existen. Decir que esta es una iniciativa de México, cuando México tenía la presidencia pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y fue refrendado en la sexta cumbre de jefes de Estado en septiembre del 21, y luego se lanzó esta iniciativa en Nueva York, en la Asamblea General del año 2023, y ahí fue cuando se dio inicio formal a este acuerdo, y 3 países colocaron recursos. Estos países son México, con $2,2 millones, Argentina, con $1,5 millones, y San Vicente de las Granadinas, con $10.000. Con eso ha sido inicio, y luego han hecho aportes nuevos países. Colombia puso $60.000, y Letonia, un miembro extrarregional, lo que hablaba el director general subrogante de la Dirección Jurídica de la Cancillería, con $11.114. Todo ello suma $3.781.000, casi $4 millones. Ahora, por supuesto que es poco para todo lo que significa la mitigación y la prevención, pero claro, es mejor, algo mejor que nada, digamos. Ahora, reitero lo que dijo el director general jurídico, en el sentido que esto es un mecanismo voluntario. En la medida que nosotros accedamos, firmemos, eso no nos obliga a poner recursos. Lo vamos a colocar cuando las arcas fiscales estén más favorables, más positivas, pero no hay una obligación de colocar en este momento dinero.
Y para ir resumiendo, y yendo más directamente a lo que preguntan, en este momento forman este fondo, forman parte en México, Argentina, San Vicente de las Granadinas, Colombia, Costa Rica y Honduras. Costa Rica y Honduras no han puesto recursos, pero firmaron el acuerdo. Entonces es un acuerdo relativamente reciente, del 2023, que ha ido creciendo, digamos, y va a crecer en importancia. Y es una materia, además, donde hay consenso entre los países de la CELAC, a diferencia de muchos otros temas que son más controvertidos, que existen divergencias por diferentes motivos. Aquí no, aquí hay un mandato de los presidentes de la CELAC de impulsar este mecanismo, porque están todos claros de que es una iniciativa que va en la dirección correcta, digamos, que abordar el problema de la crisis climática y los desastres naturales que implica ello. Eso. ¿Qué más podríamos decir? Quería mencionar especialmente lo que ya se ha hecho. Hasta el momento se han desarrollado 3 proyectos. Uno en Honduras, relacionado con el impacto de la tormenta tropical Julia. Esto lo implementó la CEPAL y con un costo de $200.000. Nosotros estamos hablando de proyectos chicos, no son grandes proyectos, pero que para ciertos países y ciertas comunidades tienen un impacto grande, digamos. Después, en México, en el estado de Guerrero, se desarrolló un proyecto para la prevención, mitigación de riesgo y respuesta a la violencia de género contra niños y mujeres en 2 espacios seguros establecidos como parte de la respuesta de emergencia del huracán Otis. Y después, en San Vicente y las Granadinas, ustedes deben saber que los países del Caribe son pequeñas islas que están muy expuestas a las inclemencias climáticas, digamos, y con la subida del nivel del mar, digamos, corren cero riesgo de su propia supervivencia. En el caso de San Vicente y las Granadinas, se desarrolló un proyecto para la provisión de soluciones resilientes de agua, saneamiento de higiene, para asegurar la sobrevivencia de familias en las áreas de San Vicente y las Granadinas más afectadas por el huracán Beryl. Y está en carpeta, no se ha aprobado todavía, un proyecto para fortalecer la iniciativa de los cascos blancos, que es una iniciativa que impulsa hace varios años Argentina y cuyo principal objetivo es la asistencia humanitaria internacional. Este proyecto tiene un costo de $300.000 y está en la fase de evaluación y aprobación. Eso. También decir brevemente que Senapred, digamos que es la institución autorizada en estas materias, ha expresado oficialmente su acuerdo con que Chile se integre a este convenio, formalmente lo expuso a través de una carta por considerarlo relevante para el financiamiento y promoción de actividades necesarias para la reducción del riesgo de desastres y la construcción de resiliencia en nuestros territorios. Y esta es una iniciativa inédita, digamos, en la región, que, como hemos hablado, consiste en generar fondos de cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres al amparo de regímenes multilaterales. Esto también, por otro lado, se encuentra totalmente alineado con lo que ha sido nuestras políticas de Estado, digamos, con nuestro apoyo al multilateralismo, a la cooperación internacional y la necesidad de impulsar iniciativas que permitan enfrentar las inclemencias y los impactos del cambio climático. Y por el momento, enfatizar que por el momento el país no tiene contemplado efectuar aportes económicos, financieros, dadas las restricciones presupuestarias. Pero eso no obsta a que se pueda firmar y empezar a formar parte, como lo han hecho otros países, digamos, como lo hizo Costa Rica y Honduras, que lo firmaron pero no pusieron recursos. Eso. Gracias. Muchas gracias, subdirector. Diputado Moreira tenía la palabra. Gracias, presidente. Yo encuentro que es interesante, pero es como tener una caja chica para ayudar a países más pequeños como Honduras y apoyarlo. Eso es lo que es, y que es como una colecta que le están haciendo a los países miembros, ¿ya? Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Me imagino si ponen una cuota, esa cuota tendrá que verse mediante una votación de los países miembros para ver si la aceptan o no la aceptan. Ya usted mismo dijo los países que financian, que dan mayor cantidad de recursos, pero con $3 millones
tenemos que ser bien francos, es bien poco lo que se puede hacer. O sea, tú puedes hacerlo en varios países ya más pequeños, de $200.000, como usted lo mencionó. Yo tengo una duda acá con respecto al artículo 1. A ver, artículo 1 y el subquinto que te dice, establece que los bienes adquiridos serán propiedad de las Naciones Unidas y que la CEPAL será titular de los derechos de propiedad intelectual asociados a las actividades financiadas. ¿Nos puede explicar eso el director o el subdirector? Eso es, presidente. Señor presidente, sí, señora presidenta. Sí, efectivamente lo que pasa acá es que el fondo que administra todo esto es de la CEPAL. Sí. Y entonces, evidentemente que cada vez que se forma un organismo internacional, se establecen cláusulas. ¿Qué pasa si él se disuelve? ¿A dónde van estos fondos? ¿Dónde quedan? Entonces, en este caso, se optó por la voluntad de los países que suscribieron el instrumento. ¿Cuántos son? Hasta el momento son... ¿Los que se han incorporado? Sí, son 6. Está vigente para 6 países. ¿A quiénes son? Lo mencionó. A México, Argentina, San Vicente de las Granadinas, Colombia, Costa Rica y Honduras. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de que esto desaparezca, eso es lo que más o menos se quiere decir, esto va a pasar a Naciones Unidas. ¿Por qué no va a pasar a ninguno de los países? Porque si uno te diría va a ir a Honduras. No, los equipos pasan a Naciones Unidas de manera tal que él hará uso y lo distribuirá de la mejor forma. Esperemos que este fondo efectivamente crezca y fructifique, no que se termine. Ahora hay una cosa que quisiera agregar, que es importante de lo que estamos hablando, es que en realidad aquí se participa. O sea, estos proyectos los países postulan al proyecto. Y dentro del comité que forma parte de los países que ya están en vigor, ellos deciden a qué proyecto se va a aprobar o no. Se postula. Entonces, no son proyectos que, digamos, los propios países postulan a estos proyectos. No es, digamos, que se busca un... Entonces, por eso tiene sentido lo que usted dice, en orden a que, digamos, hay pocos recursos, pero que ayudan en alguna medida a pequeños países o territorios de aquellos países que tienen un problema así único. ¿Se fija? Gracias. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, subdirector. Quería agregar que también este mecanismo permite, digamos, en la medida que empiece a funcionar bien y que sea conocido, va a ganar en cuanto a prestigio y va a llamar a otros socios extrarregionales. Y hay un socio extrarregional que puso dinero, Letonia, por ejemplo. Es poco, puso... El futuro de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, por ejemplo, justamente hacia allá iba. Siempre cooperan. Y claro, en la cumbre CELAC-UE del 2023, que se llevó a cabo en junio o julio en Bruselas, ya estuvo el tema en la agenda, digamos, y ahora va a haber la cuarta cumbre CELAC-UE, la PPT de la CELAC ahora la tiene Colombia, y la cuarta cumbre CELAC-UE se llevará a cabo en Santa Marta, en Colombia, y este tema va a volver a estar en la agenda temática de esta cumbre. Entonces, todos ustedes saben que la Unión Europea colabora con esta iniciativa, entonces puede que llegue algo importante. Por eso es una iniciativa... Estados Unidos también, pero depende, ahí lo por mucho depende. Gracias. Muchas gracias, subdirector. Bueno, me voy a tomar la palabra para hablar sobre el proyecto. La verdad es que este tipo de proyectos son los que a nosotros nos ayudan a avanzar cuando se toman temas tan difíciles como estos. Bien fuimos... Bueno, Chile tiene una de las características en que 1 de cada 10 desastres naturales como que escogen nuestro país lamentablemente para justamente generar crisis en momentos. Tenemos incendios forestales, crisis hídricas y sequías, inundaciones, nevazones extremas, eventos climáticos extremos. Todos estos son puntos que este proyecto justamente aborda y abarca. Y hay regiones especialmente características como la mía, la región de la Araucanía, que se ven muchas veces lamentablemente influenciadas por
todo este tipo de desastres naturales. Por otro lado, este proyecto también cumple con la ventaja de que aborda una perspectiva descentralizada, en el sentido de que pueden postular, por ejemplo, municipios o gobiernos regionales y que no dependen directamente del gobierno central. Muchas veces cuando estamos en procesos de crisis climáticas o desastres ambientales, es justamente la centralización lo que produce más burocracia a la hora de llegar con las ayudas directas a las familias que más lo necesitan. Y en ese sentido yo debo destacar en el año 2023 el incendio forestal grande que hubo en Chile, que abordó desde la 5ª región hasta la 9ª región a lo largo de todo Chile. Fue México uno de los países que envió ayudas directas para apoyar en la mitigación de estos incendios forestales, no solamente enviando brigadas a que vengan a apagar incendios forestales, en los que lamentablemente, de hecho, uno de sus brigadistas falleció en esos incendios, sino también con recursos monetarios, directamente recursos económicos para poder apoyar en estos temas. Entonces, si tenemos hoy ese nivel de solidaridad entre países que no está normado por un proyecto como este, hoy podemos hacer que este tipo de acciones sean normadas a través de la ley y que Chile también se haga parte de este espacio de solidaridad, porque hoy por mí, mañana por ti. Entonces, a mi parecer, este tipo de proyectos van justamente en esa línea de poder apoyarnos mutuamente, en generar la cooperación y la solidaridad entre países, en abordar los eventos climáticos que cada vez son más extraños. O sea, hace un par de semanas o meses, semanas me parece mucho, que sucedió un evento climático bastante desastroso en Puerto Varas, con un tornado que no habíamos visto, de una dimensión que jamás habíamos visto en nuestro país, cuando creíamos que no estábamos preparados para ese tipo de eventos climáticos. Hoy día nos damos cuenta que cada vez van a haber situaciones más insólitas que nos van a afectar, y no somos nosotros precisamente los que vamos a vivir esas consecuencias directamente, sino la gente que las vive, que las siente. Desde esa perspectiva, quiero hacer una pregunta más general. ¿Ustedes creen que, quien quiera responder, creen que este proyecto representa una oportunidad estratégica para que entidades chilenas, especialmente municipios o gobiernos regionales, accedan a financiamiento internacional para fortalecer sus capacidades de acción climática, adaptación climática y respuestas a desastres ambientales, con tal de llegar más rápido con las ayudas? Aló, sí. Yo creo que sí, efectivamente esto está abierto, digamos, para que tanto los estados miembros de la CELAC como las comunidades locales y regionales puedan hacer una solicitud en un momento determinado ante una crisis para recibir ayuda de este mecanismo. Como decía, este es un mecanismo relativamente nuevo, está empezando, tiene por ahora pocos recursos, pero ya, como les decía, se han desarrollado 3 proyectos y está en evaluación el 4º. Entonces, y tenemos el ejemplo del estado de Guerrero, que solicitó apoyo ante una crisis que tuvo. Entonces, de todas maneras, este mecanismo puede permitir a municipios, a regiones, solicitar ayuda ante una coyuntura determinada. O sea, tampoco puede ser porque sí, digamos. Como dijo el director general subrogante, uno de los anexos de este acuerdo establece las pautas para hacer las solicitudes de cooperación, y son pautas bastante estrictas, digamos, que sea una materia delicada, que la solución sea efectiva, en el sentido de que lo que se haga apunte a resolver el problema, que esté involucrada una comunidad de personas importantes, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente ofrece la posibilidad de que instituciones no a nivel central, sino que también regional o municipal pudieran hacer una ayuda ante una coyuntura determinada, por supuesto. Y da una evaluación exhaustiva del proyecto. Sí. Muchas gracias, subdirector. ¿Secretario? ¿Cómo? ¿Diputado Venegas? Yo te escuché.
No, mire, Presidenta, yo quiero saludar este tipo de proyectos. Yo siento que hay algunos que pudieran considerar que esto es meramente simbólico, que esto es simplemente un acto de fe. Sin embargo, yo creo que aquí hay una convicción profunda de parte de algunos que sostenemos que efectivamente el cambio climático es verdadero, porque hay algunos que no creen que hay cambio climático. Quienes vivimos en las zonas agrícolas, en las zonas rurales, lo vivimos y lo palpamos a diario. Lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de la sequía. La sequía, nosotros tenemos, los últimos 10 años, 12 años han sido dramáticos en términos de lo que es la producción agrícola. Y se estima, de acuerdo a todos los climatólogos, que esta debería proyectarse por lo menos por 70 años más. Y parece que el Estado de Chile no está adelantándose a este tipo de proyectos y, sin embargo, con este tipo de cosas sí se adelanta. Quisiera señalar además que yo fui miembro de la Comisión de Bomberos, que se llama Comisión de Desastre, Catástrofes y Bomberos, y quisiera señalar que este tipo de incendios que nosotros tuvimos en nuestra región no es un incendio, Presidenta, casual, ni accidental, ni ocasional. Son los incendios que vienen. En California, ya, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un clima muy parecido y condiciones muy parecidas a las que existen en nuestro país, estos incendios ya se están desarrollando y son grado 6, ¿ya? Mientras que nosotros tenemos una preparación en términos de prevención y de este tipo de desastres para incendios grado 2. Entonces, obviamente que tenemos un desafío y por eso que yo señalaba a propósito de la intervención, con respeto por su intermedio al diputado Lavé, que como pareciera que esto fuera una cuestión meramente simbólica. Yo creo que si el Estado de Chile tiene que incluso el día... Estoy interviniendo, diputado. Diputado Lavé, por favor. Estoy interviniendo. Jamás yo lo he interrumpido. Diputado Venegas puede seguir con la palabra. Diputado Lavé lo llamo al orden. No, que yo nunca lo he interrumpido, diputado. Yo podrá estar, incluso si se ve la locución, le digo con respeto y por su intermedio. Entonces yo quiero volver al tema porque yo siento, y esas son las concepciones distintas que tienen unos y que tienen otros, porque aquí no todos pensamos lo mismo. Hay algunos que pensamos que efectivamente el cambio climático es cierto, y hay otros que no creen en el cambio climático y no quieren tomar medidas respecto de esta situación. Y yo creo que hay que tomar medidas respecto a esta situación. Y si eso significa que el Estado de Chile el día de mañana tiene que erogar recursos para generar esta base de sustento, yo creo que el Estado de Chile lo debe hacer. Porque tenemos un problema. Porque no es un problema inventado, no es una ficción. Entonces yo saludo, aplaudo este tipo de iniciativa porque es capaz de adelantarse, y ni siquiera adelantarse, sino que hacerse cargo de problemas que ya son reales. Insisto, que ya son concretos, los incendios que tuvimos no son ocasionales, son los incendios que de aquí en adelante vamos a tener por siempre, con el tremendo costo que significa para el Estado chileno, y además, sobre todo lo que dice en relación con el tema hídrico. Es muy pertinente en ese sentido la pregunta que señaló la señorita presidenta, en el sentido de que también sería muy importante que a partir de esta base también se comprometiera y se generaran instancias con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque precisamente son ellos los que se hacen cargo respecto de estos desastres que son tan graves. Eso, señorita presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Venegas. Diputado González tenía la palabra. Después, si quiere, puede diputado Lavé. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo siento que estoy en el futuro. Porque hace 30 años, no, hoy día estoy en el futuro respecto de hace 30 años atrás, cuando hablábamos de proteger el medio ambiente, de la crisis climática. En ese momento hablamos del cambio climático y nos trataban de locos. Precisamente personas desde la misma política. De hecho, no había nadie en la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo tal vez en ese momento el diputado Navarro, que siquiera se interesara en el tema. Había una bancada verde que no tenía nada de verde. Y bueno, hoy día esto es, ¿no? Todos los negacionistas de los problemas ambientales, o que le bajaban el perfil a lo que es defender un humedal, hablar de biodiversidad o de especies que se están perdiendo, eran como cuestiones de las revistas de ciencia. Y hoy día nadie puede negar, porque yo creo que los negacionistas de la crisis climática saben que es cierto, porque es evidente. Acabamos de tener, como dice usted, presidente, un tornado en Puerto Vara. Es evidente que hay una crisis climática. Simplemente les acomoda decir que no,
porque si no hay negocios que debieran ir retrocediendo, como los que tienen que ver con el carbón, con la industria petrolera. Es incómodo asumir que hay una crisis climática, y yo quiero decirles hoy día, en este futuro de hoy, que hay otro futuro más en donde esto empeora, porque esto no lo podemos revertir, solo podemos no empeorarlo más. Yo creo que quiero tener un poco de fe en este proyecto. La verdad es que si es decorativo o si es incidente, va a depender de lo que pase después. Por una parte, es como juntar plata para ir de vacaciones, pero no se dice a dónde, ¿no? Porque acá no tenemos un plan. Acá se crea un fondo. Y se ponen objetivos que están destinados a la prevención, mitigación, preparación y recuperación ante desastres de origen climático o hidrometeorológico. Creo que si este fondo se usa de manera inteligente puede ser incidente. Yo quiero perseverar y aprovechando, Presidenta, a través suyo, que tenemos la visita además de gentil visita de un senador, por un motivo distinto a este, pero decir que la ley corta de incendio nosotros esperábamos que el gobierno la empujara y que saliera hace 2 años atrás. Y la ley corta de incendio nos puede haber evitado grandes gastos, además de las pérdidas de vida y todo el sufrimiento. Entonces, a veces, yo sé que va a haber discusión y va a haber votos en contra en la sala. Hay gente que dice, ¿por qué tenemos que apostar a organismos internacionales? ¿No? Gente que está en contra de la ONU, quiere que nos salgamos de la ONU. De por qué se va a hacer gasto. Si Chile va a poner dinero y ese dinero va a ser para un proyecto de una comunidad en Honduras. Bueno, es bueno que eso ocurra, porque se van generando aprendizajes también. Si hay un proyecto, aunque sea una comunidad pequeña en Honduras, se va a aprender cómo se hizo, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Porque de esto vamos a tener que ir aprendiendo porque es algo nuevo. La civilización no se ha enfrentado a esto antes. La crisis climática es algo monstruoso. Nosotros lo advertimos hace 30 años atrás y tal vez nos equivocamos solamente en que hablábamos de 2040 o 2050, porque eso es lo que decía la ciencia. Y ahora la ciencia nos dice que es ahora, 2030, que vamos a llegar a 1,5 grados por sobre el promedio desde que empezó la era industrial, y que probablemente va a ser más. Y ahí ya no hay cálculos. O sea, esto es un desastre gigante y todo el mundo está preocupado de otros problemas y no de este. Y esto que es chiquitito, que aparentemente va a ser como un poco decorativo para que algunos colegas políticos o presidentes puedan salir a decir que están haciendo algo, la verdad es que, como digo, es una cuenta corriente abierta, pero si a esto no le metemos fuerza y no hay estrategia y no se toma en serio, vamos a pagar costos muy altos. Lo estamos pagando ya en el precio de los alimentos, la disposición del agua, para qué decir las consecuencias de los incendios, que en cualquier momento vamos a tener lo mismo, porque los cortafuegos todavía no se hacen, que es mucho más barato hacer los cortafuegos que después gastarse 800.000 millones de pesos en una reconstrucción mal hecha. Entonces, esto es muy serio y uno esperaría, como ecologista, que ya que la gente ya tiene conciencia de que es serio, la política está a la altura. Y yo esperaría que no hubiera ningún voto en contra de esto y que el gobierno, en la ley de presupuesto, en un par de meses más, le meta plata a esto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado González. Le damos la palabra al diputado Lavé y vamos a someter el proyecto a votación, sí, para poder darle la bienvenida también a nuestros invitados. Gracias, Presidenta. El diputado se fue, pero por su intermedio decirle que no interprete lo que pienso o lo que no pienso. Gracias a Dios estamos en veredas totalmente distintas. Lo cual me deja tranquilo. Presidente, mire, este es un proyecto que a todas luces tiene un buen sentido. Si el problema es el sinsentido que tiene el mismo proyecto. Porque básicamente no viene con un presupuesto. O sea, vamos a abrir una caja y la vamos a tener vacía hasta que a alguien se le ocurra llenarla. Entonces, este gobierno, por lo general, abre cajas, pero no las cierra, no las ejecuta. Entonces, a mí, el problema, para responderle al diputado que me antecedió, mi problema no es con el tema climático, a través de la Presidenta. Mi problema no es el problema climático. Mi problema es que vamos a generar probablemente una caja que no se va a llenar. Porque el diputado que me antecedió, por su intermedio de Presidenta, lamentablemente este gobierno, o gracias a Dios, este gobierno le queda poco.
Por ende, esto va a ser un tema que lo va a tener que ver el gobierno que venga. Y solo por eso yo estoy dispuesto a aprobar este proyecto, porque no depende de este gobierno. Porque a mí este gobierno me da cero garantía, cero. Por esta comisión han pasado de estos proyectos muchos. Y aún no tenemos cuánta plata, por su intermedio, presidenta, que oficiamos a la Cancillería, cuánta plata se han gastado en este tipo de proyectos, cuánta plata tiene determinado el gobierno y la Cancillería para invertir en este tipo de proyectos, etcétera. Entonces, al final es una caja vacía. Eso. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Lové. Vamos a votar entonces, señor secretario. Tengo que tomar la votación nominal, don Iván. Señora Castillo, ¿cómo vota usted? Presidenta, secretario, sí, yo voy a votar a favor, pero me gustaría decir 3 cosas muy breves para no retrasar. Yo creo que esto no tiene que ver con que le queden 3, 4 meses a un gobierno, que le guste a uno o a otro. Estas son políticas de Estado y además de colaboración, son las formas de trabajar de manera multilateral. Creo que a eso nos convocan, ¿cierto?, a todos los Estados y los poderes de los Estados ante fenómenos globales. Creo que el tema de la cooperación es algo relevante, más si estamos hablando de cuestiones transversales, por ejemplo, temas sensibles de género, enfoque de derechos humanos, ¿no?, cambio climático. Son temas que se han tomado de manera transversal la política nacional e internacional y se tiene que aplicar. Ya que aquí no hablamos ni siquiera de cuánto tiempo nos queda de un gobierno a otro. Ojalá fueran políticas permanentes, como bien lo dijo acá el diputado, que lleva muchos más años en el Parlamento y que ve al menos alguna luz de esperanza respecto de que se pueda avanzar en materia de cambio climático. Sin embargo, también dejo a discrecionalidad los diputados y las diputadas que viajan habitualmente al extranjero a convenciones con estos viajes parlamentarios, ¿no?, donde se tratan estos temas. Y yo no tengo dudas de que sí se habla, pero a lo mejor no han transparentado su posición respecto de este y otros temas en materia de derechos humanos, como el derecho medioambiental, por ejemplo, el cambio climático, cuando van a una gira a Europa, cuando van a una gira acá a Latinoamérica o Asia. Entonces yo creo que también hay que ser consecuente en función de qué estamos nosotros realizando como parlamentarios y representantes del pueblo en este hemiciclo. Diputada presidenta, voy a votar a favor. Señora Real. Señor González. Señor Lavé. Señor Mirosevich. Señor Moreira. No, yo lo único que en principio quiero pedir que insistir en el oficio que parece que lo envió el diputado Lavé, de cuántos son los recursos que Chile entrega tanto a las Naciones Unidas y a otras organizaciones o países. Voto a favor. Señora Muñoz, señor Chalper, señor Schubert, señor Soto, señor Undurraga. A favor. Señor Venegas. A favor. Presidenta. A favor, señor secretario. 7 votos a favor, presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto de acuerdo. Diputado informante es la señora Ñanco. Fuera la palabra al senador. Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, como bien habíamos mencionado, tenemos a invitados acá en esta sala, en esta comisión. Damos la bienvenida al senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y al secretario de la comisión, don Julio Cámara. Muy bienvenidos y les doy la palabra también para que nos puedan... Gracias, presidenta. Gracias a todos los colegas. Un placer de estar aquí. En esta sala no venía como hace unos 15 años, pero así que a la sala sí que he ido. Porque antes no me querían mucho, pero ahora me quieren un poco más. Yo vengo con una cosa muy especial. Mire, la verdad que las relaciones diplomáticas entre los países tienen que estar por sobre los gobiernos, sobre las cuestiones ideológicas. Y Argentina para nosotros es tremendamente importante. Nosotros lo vimos con el gobierno del presidente Piñera, que habiendo un sector de izquierda que gobernaba Argentina,
nunca tuvimos complejo de mantener y fortalecer nuestras relaciones. Aquí hay prácticamente de un bicentenario, hay un acuerdo en el Tratado de Paz en donde se establece un grupo de parlamentarios de las dos cámaras en este caso para constituir el grupo chileno-argentino. La verdad que con el actual gobierno argentino hemos estado un poco distantes, pero nosotros iniciamos un trabajo de poder acercarnos por sobre las diferencias políticas que puedan haber, y nos hemos encontrado que se ha abierto una puerta, hemos mantenido relaciones permanentes con el nuevo embajador Fiori, y en definitiva nosotros tenemos que cumplir con un requisito que no se ha cumplido hace bastante tiempo, hemos estado alejados. De repente han venido delegaciones de Argentina aquí a Chile, hace algunos meses atrás, el año pasado vinieron ellos, y corresponde ahora, a petición de la Embajada de Argentina, se nos envió un documento que nosotros vamos a hacer llegar acá, en donde nos dan a conocer cuál es el grupo chileno-argentino, argentino-chileno, y en donde hay representación de las dos cámaras. Se estableció también de que estos grupos de amistad son integrados exclusivamente por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto pasa lo mismo con el Perú. Entonces nosotros tenemos que definir formalmente el grupo chileno y elegir un presidente o una presidenta. Esto generalmente se ha hecho de esta manera, de que siempre es uno y uno. Un año le toca a uno, otro año le toca a otro o a otra, y eso es un poco lo que tenemos que definir nosotros con ustedes. Lo importante es acelerar esto porque tenemos que organizar un viaje a Argentina, porque ellos ya vinieron y ellos se entrevistaron solamente con el Senado porque no estaba constituido acá. Y a mí me parece que es importante fortalecer las relaciones con Perú, con Argentina, y más allá de las cosas que han pasado, las cosas que se han dicho sobre Chile, bueno, somos países hermanos, vamos a tener fronteras comunes toda la vida. Entonces no hay que dejarse llevar por cuestiones ideológicas que son esporádicas, porque en 4 años más puede seguir el mismo gobierno o puede seguir otro gobierno, y en ese sentido el embajador como que tenía cierta reticencia, pero nosotros hablamos con él y se ha producido un acercamiento, y es bueno que ustedes también lo tengan. Ese es el sentido de por qué nosotros estamos aquí con el secretario Julio Cámara. Si era muy cortito lo que yo tenía que decirle. Presidenta, si me permite. Yo no sé si Julio, que es el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, va a coincidir conmigo, pero yo entiendo que la presidencia de este grupo durante este periodo parlamentario le corresponde al Senado. ¿Están rotando cada año? Sí, pero le correspondía al Senado, la última presidencia le correspondía al Senado, a la Cámara de Diputados, exactamente. Claro, así es. Entonces, lo que habría que hacer, porque el grupo está conformado, lo forman los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores por parte de la Cámara y por parte del Senado, los senadores de la Comisión, es que nos mandaron una nota oficial, y una invitación a poder reunirnos para poder definir cuáles más o menos las actividades que queremos hacer y cuándo tendríamos programado el viaje a Argentina. ¿Te fijas? Nos hacen llegar la nota oficial con la invitación que usted hace mención, senador, y la comisión, provocamos una reunión de ambas comisiones, de ambos presidentes de las comisiones, y definimos un cronograma junto con la Secretaría de las actividades que se van a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, o calle para siempre. ¿Hay acuerdo entonces para que nos envíen la invitación y la nota? Agradecemos su presencia, senador, secretario, muchas gracias por la invitación y por la información que nos entregaron. Y bueno, por haberse dado el objeto, por haberse dado cumplido el objeto de la comisión, se levanta.